A un rey se le ocurrió una vez que, de haber sabido cuál era el mejor momento para iniciar cada asunto, a qué personas debía escuchar y a cuáles evitar, y, sobre todo, cuál era la actividad más importante, no se habría equivocado en nada de lo que había emprendido. Cuando llegó a esa conclusión, proclamó a lo largo y ancho de su reino que concedería una generosa recompensa a quien le enseñara a reconocer cuál era el mejor momento para ocuparse de cada cuestión, quién era la persona más necesaria y cómo podía saber cuál era la tarea más importante. Varios hombres doctos se presentaron ante el rey, pero cada uno respondió de modo diferente a sus preguntas. A la primera cuestión unos dijeron que, para reconocer cuál era el mejor momento para ocuparse de cada asunto, era necesario establecer de antemano una tabla de días, meses y años, a la que había que atenerse escrupulosamente. Solo entonces, decían, sería posible ocuparse de cada cosa a tiempo. Otros afirmaban que era imposible establecer por adelantado cuál era el mejor momento para encarar un asunto y que, en vez de perderse en pasatiempos vanos, más valía prestar atención a los acontecimientos y hacer en cada instante lo más necesario. Otros decían que, por mucho que un hombre siguiera el curso de los acontecimientos, no sería capaz de decidir cuál era el mejor momento para actuar. Se necesitaba crear un consejo de sabios que le ayudaran a determinar cuál era el momento más idóneo para ocuparse de una cuestión. Por último, otros decían que había ciertos asuntos sobre los cuales no era posible pedir consejo a nadie, y que uno mismo tenía que decidir al instante si debía ocuparse de ellos o no. En cualquier caso, para tomar una decisión acertada, habría que saber por adelantado lo que iba a suceder. Y eso solo podían saberlo los magos. Por eso, para reconocer el momento más propicio para emprender cualquier acción, había que consultar a los magos. Igual de variadas fueron las respuestas a la segunda pregunta. Unos decían que las personas más necesarias para el rey eran sus consejeros, otros, los sacerdotes, otros, los médicos. Algunos llegaban a afirmar que los guerreros. Las respuestas a la tercera cuestión, que se refería a la actividad más importante, también fueron dispares. Algunos decían que lo más importante en el mundo eran las ciencias, otros, el arte militar, otros, el culto a Dios. Como todas las respuestas eran diferentes, el rey no aceptó ninguna, y a nadie concedió la recompensa. Pero, como seguía tratando de averiguar las respuestas correctas, decidió consultar a un eremita cuya sabiduría gozaba de gran renombre. El eremita vivía en un bosque, no iba nunca a ninguna parte y solo recibía a gente humilde. Por eso, el rey se puso prendas sencillas y, antes de llegar a su celda, se apeó de su caballo y pidió a los miembros de su guardia que lo esperaran allí. Cuando el rey se acercó, el eremita estaba cavando delante de su isba. Al ver al rey, lo saludó y siguió con su labor. Era un hombre enjuto y débil. Cada vez que hundía la pala y sacaba un poco de tierra, respiraba con dificultad. El rey se aproximó a él y le dijo: «He venido a verte, sabio eremita, para pedirte que me respondas a 3 cuestiones. ¿Cómo se puede saber cuál es el mejor momento para ocuparse de una tarea? ¿Quiénes son las personas más necesarias a las que debo prestar más atención? ¿Qué tareas son las más importantes y debo anteponer a las demás?» El eremita escuchó las palabras del rey, pero no respondió. Se limitó a escupirse las manos y retomó su labor. «Estás cansado», dijo el rey. «Déjame la pala y trabajaré para ti». «Gracias», dijo el eremita, y tras entregarle la pala se sentó en el suelo. Después de cavar 2 parterres, el rey se detuvo y repitió sus preguntas.
Por toda respuesta, el eremita se levantó y extendió la mano hacia la pala. «Ahora descansa tú y yo trabajaré», dijo. Pero el rey no le dio la pala y siguió cavando. Pasó una hora y luego otra. El sol empezó a ponerse detrás de los árboles. Entonces el rey clavó la pala en el suelo y dijo: «He venido a verte, hombre sabio, para que ofrezcas respuesta a mis preguntas. Si no puedes hacerlo, dímelo y me iré a mi casa. Mira, alguien viene corriendo hacia aquí», dijo el eremita. «Veamos de quién se trata». El rey se volvió y vio que un hombre con barba había salido corriendo del bosque. Ese hombre se sujetaba el vientre con las manos, del que salía sangre a borbotones. Cuando llegó hasta el rey, el hombre cayó al suelo y, con los ojos en blanco, emitió un débil gemido. El rey, con la ayuda del eremita, abrió la ropa del hombre que tenía una profunda herida en el vientre. El rey lo lavó lo mejor que pudo y la vendó con su pañuelo y con un trapo del eremita. Pero la sangre seguía manando. El rey tiró una y otra vez la venda, empapada en sangre caliente, lavó la herida y volvió a vendarla. Cuando la hemorragia se detuvo, el herido volvió en sí y pidió de beber. El rey trajo agua fresca y se la dio. Entretanto el sol se había puesto y el aire se había vuelto más fresco. El rey, con la ayuda del eremita, transportó al herido a la celda y lo depositó en el lecho. Una vez allí, el hombre cerró los ojos y se quedó inmóvil. El rey estaba tan cansado de la caminata y el trabajo realizado que se acurrucó en el umbral y cayó en un sueño tan profundo que durmió toda la noche estival. A la mañana siguiente, cuando se despertó, le llevó algún tiempo comprender dónde estaba y quién era ese extraño hombre con barba que yacía en el lecho y lo contemplaba fijamente con ojos brillantes. «Perdóname», dijo el hombre con voz débil cuando vio que el rey se había despertado y le estaba mirando. «No te conozco y no tengo nada que perdonarte», replicó el rey. «No me conoces, pero yo te conozco. Soy tu enemigo y había jurado vengarme de ti, porque has ejecutado a mi hermano y has confiscado mis bienes. Sabía que vendría solo a ver al eremita y había decidido matarte en el camino de regreso, pero pasó un día entero sin que aparecieras. Entonces salí de mi escondite para buscarte y me topé con tu guardia. Me reconocieron, se abalanzaron sobre mí y me hirieron. Conseguí escapar, pero habría muerto desangrado si no me hubieras vendado la herida. Quería matarte y me has salvado la vida. Ahora, si vivo y tú lo quieres, te serviré como el esclavo más fiel y ordenaré a mis hijos que hagan lo mismo. Perdóname». El rey se alegró mucho de poder reconciliarse tan fácilmente con su enemigo, y no solo le perdonó, sino que prometió restituirle sus bienes y, además, enviarle a sus criados y a su propio médico. Tras despedirse del herido, el rey salió al porche y buscó con los ojos al eremita. Antes de marcharse quería pedirle por última vez que respondiera a las preguntas que le había hecho. El eremita estaba en el patio, de rodillas, sembrando semillas en los parterres que había cavado el día anterior. El rey se acercó y le dijo: «Te pido por última vez que respondas a mis preguntas, hombre sabio». «Ya has recibido una respuesta», dijo el eremita, acuclillándose sobre sus descarnadas pantorrillas y levantando la mirada hasta el rey, que estaba a su lado. «¿Qué quieres decir?», preguntó éste. «¿Es que no lo ves?», repuso el eremita. «Si ayer no hubieses tenido compasión de mi debilidad y, en vez de cavar esos parterres, hubieras regresado, ese hombre te habría atacado y tú te habrías arrepentido de no haberte quedado conmigo. Así que el momento más importante para ti ha sido cuando has cavado los parterres.
el hombre más importante he sido yo, y lo más importante, hacerme un favor. Luego, cuando ese hombre llegó corriendo, el momento más importante ha sido cuando le has prestado ayuda, porque si no le hubieses vendado la herida, habría muerto sin reconciliarse contigo. Por tanto, el hombre más importante era él, y lo que has hecho por él lo más importante. Recuerda, pues, que solo hay un momento importante. El ahora es el más importante, porque es el único en el que podemos disponer de nosotros mismos. El hombre más necesario es aquel con el que tratas en un momento dado, porque nadie puede saber si podrás tratar con algún otro. Y la cosa más importante es hacer el bien, porque es el único motivo por el que al hombre se le ha concedido la vida.